¿Sabías que la presión arterial alta y la diabetes son una gran amenaza para tu cerebro? En este video te contamos cómo prevenir y reducir ese riesgo. Soy John Pablo Mesa, médico especialista en neurología, y he visto por más de 20 años cómo el cerebro se daña en las personas que tienen presión arterial alta y diabetes. Hay un gran desconocimiento entre las personas que sufren estas dos enfermedades crónicas muy frecuentes en nuestro medio, en que con el tiempo el cerebro de ellos está en un gran riesgo. Y ahora vamos a explicar paso a paso en cada una de ellas qué es lo que tenemos que prevenir, reducir y estar atentos, porque al no conocer que nuestro cerebro está en amenaza, nunca nos preocupamos por tener una evaluación adecuada a nivel de neurología o salud cerebral. Repito, presión alta y diabetes, enfermedades crónicas, muchas veces asociadas a obesidad en el peor de los casos, van a determinar con el paso del tiempo, 5 años y mucho más tras 10 años del diagnóstico, en que el cerebro empieza a ser escuchen, muy vulnerable en sufrir un ataque. ¿Qué es la presión alta? Es algo muy simple, yo se los explico para que lo hagan en casa. Tomen un globo de estos que se usan para fiesta muy grande e intenten inflarlo, lo ponen en sus labios y lo inflan. Sí, hay un poquitito de esfuerzo, pero fácilmente lo llenamos de aire. Ahora tomen el globo más chiquitito que puedan encontrar e intenten hacer lo mismo. En el segundo, hay mucho esfuerzo que hacer y cuesta más llenar ese globo de aire, ¿verdad? Esa es la presión arterial alta. Sus mejillas serían el corazón y el globo serían sus arterias, que si están bien dilatadas van a permitir que el corazón pueda bombear sin problema. Cuando la presión arterial se sube y se denomina hipertensión arterial, es el globito pequeño. El corazón hace mucho esfuerzo, bombea menos sangre porque lo vamos llenando más de a poquititos. ¿Y qué pasa? El corazón se puede fatigar, se puede cansar como un músculo cuando montamos bicicleta o hacemos cualquier deporte, el corazón se fatiga. Esa fatiga, si se vuelve crónica, si empieza a producir dificultad para respirar, se empiezan a hinchar las piernas, se me empiezan a poner moraditos los labios, se llama insuficiencia cardíaca, que no es más que un músculo que es insuficiente o incapaz de bombear sangre y oxígeno al resto del cuerpo, especialmente al cerebro, que gasta el 20% de la sangre y oxígeno que el corazón bombea en un minuto. La insuficiencia cardíaca es frecuente y más cuando un paciente está mucho tiempo con presión arterial alta sin saber que la tiene, o cuando un paciente está en control ya, en tratamiento que puede no ser tan eficaz o que puede determinar otras complicaciones. La diabetes. Nos han dicho muchas cosas, pero miren, la diabetes no es que se eleve el azúcar en la sangre. Eso es algo que se ve, pero no es realmente la enfermedad. 2, no es que nos falte insulina o que la insulina no funcione. También es verdad y los dos factores participan en la enfermedad. Pero lo que realmente sucede en la diabetes es lo siguiente. El azúcar o glucosa es el combustible para que funcionen las células. Es como la gasolina que debe del tanque del auto pasar al motor para que el auto se pueda mover. ¿Qué pasa? La gasolina está en el tanque,
pero no puede llegar hasta el motor, no puede entrar a la célula y la célula produce energía a partir de grasa y proteína. Entonces, ¿qué sucede? Que después de quemar la grasa y la proteína, se van acumulando unas especies de toxinas que yo llamo como si fueran basura celular, que se llaman ácidos. El gamma aminobutírico, etcétera, se llaman cetoácidos. Es un nombre muy raro, pero ¿qué pasa con esos cetoácidos? Cambian el pH de la sangre y se altera el funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces, el problema real no es que haya mucho azúcar en la sangre, porque eso se puede corregir con una buena dieta. La entrada de la misma a la célula se puede mejorar un poco con medicamentos, ya sean orales, insulina, etcétera, pero eso no cura el problema, y es que la célula está quemando otros combustibles y produciendo toxinas. En los dos casos, presión alta y diabetes, lo que se empiezan a dañar son los vasos sanguíneos, como si en una ciudad la tubería que lleva el agua limpia del acueducto y el agua sucia de las cañerías se dañara. ¿Qué sucede en esa ciudad? Pues que empiezan a haber problemas de salud pública porque no está llegando agua suficiente, potable y buena para el consumo, y cuando lavamos y cuando usamos los baños, tampoco el agua contaminada se está desalojando de manera adecuada. En las dos enfermedades hay problemas circulatorios. ¿Y quién es el órgano que requiere mayor circulación de sangre y oxígeno con pocas toxinas? El cerebro. Hay otros afectados. La retina, por eso las personas con presión alta o con diabetes tienen muchas veces problemas de visión en su retina. 2. Se daña el riñón en la presión alta, porque esa presión va dañando su capacidad de filtrar, de limpiar la sangre y de quitarle las toxinas y eliminarlas a través de la orina. Y en la diabetes, por la misma circunstancia, además que esas toxinas que están abundantes en demasiada cantidad van haciendo que el riñón como filtro empiece a fallar. Otros órganos que se dañan en la diabetes y en la hipertensión arterial son las venas. Por eso vemos que muchas personas con estas enfermedades sufren úlceras, llagas, ya sea en las piernas, generalmente en los dedos de los pies, y también tienen problemas de mala cicatrización cuando algún tipo de lesión o de úlcera o daño en la superficie de la piel por algún trauma sanan tardíamente. Ojo, vamos hasta aquí conociendo qué son las enfermedades, pero volvamos al cerebro. Cuando hay un riego insuficiente en el cerebro, se va produciendo una cosa que se llama microangiopatía, palabra rara que significa daño microscópico de los vasos. Daño microscópico de los vasos, y se generan como unos infartos pequeñitos, bien silenciosos, pequeñitos, y ustedes en casa pueden tomar una hoja de papel y con un alfiler hacerle agujeritos bien superficiales, pequeñitos, varios. ¿Qué pasa si toman una hoja que está bien, sin agujeros? Ustedes la alan de los extremos y resiste. Y después toman esa hojita a la que le hicieron los agujeros y probablemente se rompa. Eso es un daño del tejido cerebral profundo. Se llama microangiopatía. ¿Con qué está relacionado? Fallas de memoria, problemas de la atención y bajo rendimiento cognitivo. Pero ¿cuál es el problema más grave en presión alta y en diabetes? Que como se dañó la tubería, ¿recuerdan? La tubería del acueducto, arterias que llevan sangre buena, como la del acueducto agua limpia, y se dañan también las tuberías del alcantarillado, que son las venas donde va agua
o sangre con poco oxígeno, empiezan las paredes de esos tubos a captar la grasa. Hay unas celulitas llaman macrófagos que significan que comen grasa, como el Pac-Man, ¿se acuerdan de ese muñequito? Y se forman unas placas de colesterol que llamamos arterioesclerosis. Arterioesclerosis, que significa endurecimiento de la pared de la arteria. ¿Cuáles son las que más se dañan? Las arterias que van al cerebro, la carótida que está aquí y la vertebral que está en la parte posterior. Y el flujo empieza a ser menor. Ojo a esto, entonces ya tenemos un corazón que puede ser insuficiente y unas arterias que tienen placas, como si en los tubos se formara ahí moho y se empezara el tubo a obstruir. El flujo ya no va a ser tan bueno. ¿Qué pasa si sumamos esto? Tenemos un corazón insuficiente, se forman también placas en las coronarias y se puede presentar infarto cardíaco. Y el corazón, al infartarse, pues se deteriora más y se puede volver insuficiente después del infarto, o si ya era insuficiente, se puede empeorar después de ese infarto. Miren cómo vamos sumando cosas. Aquí hago un alto y les digo, ¿quién de los que ustedes conocen o están viendo este video y tienen 5 años de diabetes o de presión alta desde el diagnóstico? Les han hecho una buena evaluación de la función cardíaca, de cómo están las arterias, de cómo está el riñón y además, ojalá, unas pruebas pulmonares y cerebrales. Muy pocas, porque esperamos a que suceda lo que vaya a suceder para después decir que bueno, eso era lo esperado, pero ojo, eso es prevenible. Tampoco estoy diciendo que pase en el 100% de los casos, pero es la gran mayoría de pacientes con diabetes y presión alta que no tienen un buen control de la parte cerebral o neurológica. Lleguemos al punto. ¿Cuál es la gran amenaza? ¿Cuál es el gran problema en presión alta y diabetes? Vamos con la primera. Presión alta. Va a generar impacto en el corazón y el corazón, como acuérdense, está fatigado, empieza a contraerse mal. Dentro de él se pueden formar pequeños cúmulos de sangre que se llaman coágulos, que al ser pequeñitos llaman émbolos, y pueden salir por ahí y viajar al cerebro. O se puede formar ese coágulo en la placa de colesterol que está en la carótida, y es lo que ustedes conocen como trombosis cerebral o infarto cerebral o también ataque cerebrovascular. La primera causa de ataque cerebrovascular son los problemas cardíacos. Segunda causa, las placas de colesterol. Y en los dos, la enfermedad más frecuentemente asociada es la hipertensión arterial o presión arterial alta. Miren que espero que esto les sirva, no para asustarse de ninguna manera, es simplemente para que si ya estamos frente a una hipertensión o tenemos a alguien conocido de la familia, empecemos a preguntarnos si estamos haciendo un buen control de la presión arterial. Y los invito a suscribirse aquí a mi canal, Pablo Mesa Neurólogo, y a compartir esta información que de verdad es muy importante. Finalmente, para cerrar, a la presión arterial alta. Tomamos medicamentos, bien, estamos haciendo nuestra dieta, estamos cuidándonos, pero eso no implica que en algún momento la presión arterial pueda subir de manera brusca. Quizá nos olvidamos tomar ese día la pastilla, bueno, cualquier otro factor, y se subió la presión. Y se produce una cosa que se llama crisis hipertensiva, que aunque un paciente esté tratado, su presión se dispara. ¿Qué puede llegar a suceder? Lo mismo que con el globito que inflamos. Se puede reventar, estallar. Y eso es la otra forma de ataque cerebrovascular que se llama hemorragia cerebral o ataque cerebrovascular hemorrágico, que se puede asociar en la mayoría de las veces a crisis hipertensivas. Y miren los grandes problemas que deja
un ataque cerebrovascular. Si pasamos a la diabetes, es lo mismo. La diabetes tiene un pésimo matrimonio y es juntarse con la presión arterial alta. Y a veces traen un amante que se llama obesidad. Cuando se juntan los tres, la cosa es más compleja. ¿Por qué? La diabetes favorece que se formen placas de colesterol en las arterias del corazón, que se llaman coronarias, y aumenta el riesgo de infarto en el corazón, de insuficiencia cardíaca y por lo tanto de formación de coagulitos o émbolos dentro del corazón. Y la diabetes además favorece las placas de colesterol en el cuello, disminuyendo el riesgo y favoreciendo también placas que forman coágulos que van a dar lo mismo que pasa en la hipertensión, y es la trombosis cerebral. ¿Qué pasa en la trombosis cerebral? Sea por el coágulo o en la hemorragia cerebral por la ruptura. Hay un grupo de neuronas que se quedan sin riego. Después de 5 minutos de no tener oxígeno ni nutrientes, esas células empiezan a sufrir cambios muy marcados y 8 minutos después han muerto y todas las conexiones que existían se pierden. La capacidad de restauración es muy baja y la mayoría de las personas que sufren un ataque cerebrovascular van a terminar con pérdida de la fuerza y o de la sensibilidad a un lado del cuerpo. Pueden haber problemas del lenguaje y en ocasiones el paciente puede quedar aún con compromiso de la conciencia y de estar alerta con el medio. Eso lo podemos prevenir. Por eso digo, ¿sabían que los que sufren presión alta y diabetes tienen una gran amenaza para el cerebro? Y es porque no solo es medir la presión arterial, no es solo medir cuánta azúcar tengo en la sangre, es ver, ojo, después de los 5 años de cualquiera de estas dos enfermedades y mucho más después de los 10 años, cómo está mi función del corazón, cómo están mis arterias, cómo está mi retina, cómo está mi riñón, mi pulmón también es muy importante, y estar alerta a cualquier cambio en la piel, especialmente en las extremidades inferiores. Tomar los medicamentos y hacer los controles regulares, obligatorio. Pero no está mal, yo sé que hay colegas o profesionales de salud de muchas áreas que se molestan cuando el paciente sugiere, oiga, sería bueno saber cómo está mi corazón y mi cerebro. Puede ser que lo tomen a mal, pero la mayoría de las personas van a decir, sí, debemos reducir esa amenaza. Para llegar al cierre, les voy a dar unos consejos muy simples, porque el problema no es asustarnos, el problema no es paralizarnos, el problema es tomar acción sin molestarnos y de una manera sensata y teniendo un plan, así como debemos tenerlo el médico, el paciente y su familia. Antes de esas conclusiones, quiero recordarles suscribirse a mi canal Pablo Mesa Neurólogo, así me encuentran en todas las redes. Dejen sus comentarios, sus preguntas y por favor, compartan esta información que, se los aseguro, es muy importante y valiosa para las personas con diabetes y presión alta que aún no han sufrido un daño a nivel de su cerebro. 5 cosas. La primera, sin importar diabetes o presión alta, procuremos ponernos en un plan de buena alimentación y reducción de peso. Primer punto. Segundo, vigilemos que las medicaciones las tomemos de manera continua, regular, y que estemos haciendo mediciones, aún no nos las indiquen por consulta médica, estarnos haciendo controles de manera periódica y asistir al programa de crónicos al cual ya deben estar inscritos.
Tercero, después del 5.º año de enfermedad, pedir una evaluación de los órganos que llamamos órgano blanco: cerebro, ojo y retina, corazón, pulmón, riñón y un buen examen de la piel. Cuarto, estar pendientes ante cualquier situación que nos pueda decir que estamos sufriendo o un ataque cardíaco, que es sensación de opresión con dificultad para respirar y sensación de palpitación con desvanecimiento, o de la trombosis o ataque cerebrovascular, caída de un ojo, desviación de la boca, dificultad para hablar o pérdida de fuerza en un lado del cuerpo. Y quinto, que debemos nosotros ser los líderes del control y prevención, haciendo que este video lo vea nuestra familia, nuestro equipo cercano, y todos estén enterados de qué hacer, de cuál es lo ideal en el tratamiento, y que haya una copia de historia clínica para que todos sepamos cuáles son los medicamentos que estamos tomando, evitando así que la presión alta o la diabetes se conviertan en una amenaza para nuestro cerebro.